Bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. Qué bendición poder llegar a sus hogares en esta lección número 2, en el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Administrar para el Señor. Ese es el título general. Y en esta semana, la semana número 2, abordamos el tema los pactos de Dios con nosotros. Les saludamos deseando que la paz de Dios gobierne su corazón. Saludos a queridos hermanos que nos sintonizan en Sudamérica, en Norteamérica, aquí en la República Mexicana, como también en algunos países fuera de nuestro continente. Qué bueno que se conectan y les invitamos para que puedan suscribirse a esta página de la Asociación Metropolitana, como también poder compartir este repaso con sus familias, amigos, sus alumnos de la escuela sabática, como también los hermanos en general, de tal manera que podamos crecer en la palabra. Vamos a analizar entonces la lección número 2, los pactos de Dios con nosotros, y esta lección la hemos titulado, más bien la hemos dividido en 3 partes. La primera es el pacto de Dios y el hombre. La segunda sección, obligaciones del pacto, y el último tópico será bendiciones del pacto. Le invitamos para que usted pueda unirse con nosotros y pueda permanecer en este estudio, y en los siguientes minutos podamos abundar en la palabra y podamos tomar decisiones para vida eterna. Para empezar nuestro repaso, le voy a invitar a que inclinemos el rostro, oremos al Señor y pidamos su bendición. Oremos. Querido Padre que mora en el cielo, le damos las gracias, Señor, porque hasta este momento usted nos permite la vida y la salud. Gracias porque mediante este medio podemos llegar a diferentes lugares con el propósito de presentar su palabra. Y en este momento hemos de analizar la lección número 2. Suplicamos, Señor, que nos acompañe, de tal manera que este estudio pueda ser de enriquecimiento para nuestra vida espiritual y que la decisión que tomemos, Señor, siempre sea prepararnos para el reino de los cielos. Pedimos de su compañía, bendición especial para nuestros hermanos que están conectados en este momento, por orarlo y suplicarlo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos para que tenga lista su Biblia, tome un bolígrafo, una libreta, tome anotaciones para que crezcamos más y más en Creciendo en la Palabra. Vamos a una pausa y regresamos para analizar el primer tópico, el pacto entre Dios y el hombre. Regresamos. Gracias por permanecer con nosotros. Hemos de analizar entonces el primer tópico, el pacto entre Dios y el hombre. Para este estudio, en esta mesa, tenemos la oportunidad de contar con 2 pastores de nuestra Asociación Metropolitana que están aquí, y me da mucho gusto darle la bienvenida al pastor Jesús Villanueva, pastor del Distrito de Aragón. Pastor, bienvenido, qué bueno que nos acompaña. Gracias, pastor. Un saludo a toda la audiencia que puede conectarse a través de este medio para estudiar la palabra de Dios. Es un placer estar con ustedes y un saludo en especial al Distrito de Aragón. Muchas gracias, pastor. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el pastor David Marván, pastor del Distrito de Narvarte. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto poder estar aquí sentado a la mesa con ustedes comentando la lección, y también con nuestros hermanos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Es un gusto poder compartir con ustedes, y yo creo que esta lección va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, pastor. Pues hermanos, estamos listos. Ya le había mencionado, tome su libreta, un bolígrafo, una libreta donde usted pueda tomar anotaciones, agarre su Biblia. Y me ha dado mucho gusto porque hay algunos hermanos que hasta están en la lección y están tomando nota de lo que se llega a comentar para compartirlo con sus estudios bíblicos, como también en su clase de la escuela sabática. Bueno, hemos de abordar entonces la lección, los pactos de Dios con nosotros. Saben, los contratos es algo muy normal que hay en el mundo del comercio, de los negocios. Incluso son tan importantes para el funcionamiento de la sociedad. En algunas facultades de Derecho se les enseña a los estudiantes de primer grado de cómo son tan importantes los contratos y los diferentes tipos que hay. En esta semana hemos de abordar esos
contratos, esos pactos que Dios ha hecho con nosotros. Y es interesante porque hay pactos bilaterales y hay pactos que son solos, pues. De tal manera que pueda traer bendición entre las dos partes. Para abordar esto, primero para saber qué es un pacto, qué tipos de pactos hay, qué características tiene, está el pastor David Marván. Y pastor, compártanos a los hermanos para que entendamos qué es un pacto, cuál es el propósito de esto, pastor. Sí, muchas gracias, Pastor Isaí. Quisiera comenzar haciendo una diferencia entre algunos términos que vamos a estar viendo durante este repaso. Por ejemplo, vamos a estar viendo la palabra ley o leyes. Las leyes son decisiones unilaterales del legislador. No dependen, pues, de la aceptación de la otra parte. Estas leyes son promulgadas por un legislador y deben de respetarse. Es muy posible que haya muchas personas que no participen en el proceso de hacer las leyes, pero que son parte guardando esas leyes. Por ejemplo, nosotros no participamos en hacer las leyes de Dios. Dios las hace, pero su reino tiene que guardar las leyes para salvaguardar la armonía y la paz. Siguiente término tiene que ver con promesa. Una promesa, podríamos decir que es algo similar, algo así como un decreto. Una promesa podemos decir que es también unilateral. En este caso, cuando hablamos de las promesas de Dios, podemos decir que Dios únicamente es el que promete. De hecho, podríamos decir inclusive que Dios únicamente es el que puede prometer. Ustedes recordarán que en la Biblia Dios nos menciona que nosotros no juremos, pero Dios sí jura, Dios sí promete. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y porque Dios es eterno. A nosotros no nos quedaría prometer algo porque no sabemos si tenemos la facultad de cumplirlo, no sabemos si tenemos todo el tiempo para llevarlo a cabo, pero Dios sí. Dios es todopoderoso, lo va a hacer, lo que promete. Y al mismo tiempo Dios es eterno, por lo tanto goza de todo el tiempo necesario para cumplir sus promesas. Así que la promesa es unilateral, solo Dios hace las promesas. Y podríamos ver la palabra pacto también. Un pacto, para que pues sea un pacto, se necesita al menos de dos personas. Y en este sentido podríamos decir que el pacto es un acuerdo bilateral. Un pacto podríamos decir que es un poco diferente a un decreto, como acabamos de decir, a una promesa, que son unilaterales. Un pacto es bilateral, en el cual ambas partes tienen que cumplir con las condiciones del pacto. En este sentido, podríamos ahondar un poco más, ir a la Biblia, por ejemplo. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, la palabra pacto es la palabra berit. Aparece aproximadamente 285 veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra griega que se utiliza para pacto en el Nuevo Testamento es la palabra diateque. Y estas palabras siempre están en conexión entre el pacto que Dios llevó a cabo con el ser humano. En esta dirección, podríamos decir que en términos modernos, para los que no entendemos un poco la palabra pacto, o le escuchamos algo, pues no sé, litúrgico, podríamos decir que la palabra pacto moderna es la palabra contrato. En un contrato, ambas partes que están firmando el contrato, que están participando del contrato, tienen obligaciones y tienen bendiciones. Por ejemplo, para que exista un contrato, es necesario que haya una ley que lo regule, porque de nada va a servir tener un contrato, tener una ley, si no va a haber las partes que puedan obedecer lo que la ley dice. Saben que cuando hablamos de las leyes o de la ley de Dios, algunas personas consideran que comenzó a surgir a partir del momento del tiempo de Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, encontramos muchas referencias bíblicas de que en realidad la ley existía antes de eso. Es más, desde el cielo mismo ya existía una ley, porque Lucifer tuvo que romper una ley para que el pecado existiera. Cuando nosotros hablamos acerca de la salvación por gracia, que se va a mencionar en un momento más, algunos consideran que como la salvación es por gracia, como la salvación es por fe, que no trabajamos por ella,
Algunos entonces consideran que en la cuestión del pacto entre Dios y el hombre, en la cuestión de un contrato que Dios tiene con nosotros, como que el ser humano no tiene obligaciones en el pacto. Dicen de pronto la salvación es gratuita, pues nosotros no tenemos nada que hacer en el pacto. Pero ese es un concepto equivocado, porque Dios está haciendo un pacto entre Él y nosotros, y Dios no únicamente espera que Él participe en esa parte del pacto, sino que el ser humano tiene también una parte fundamental que hacer en el pacto. Ambos estamos en este pacto, ambos tenemos obligaciones y ambos tenemos bendiciones, que es lo que vamos a estar viendo durante los próximos minutos. Muchas gracias, pastor. Entonces, hermanos, es importante entender esto porque hemos de hablar de los pactos con Dios. Y es que Dios ha hecho pacto con nosotros con el propósito de beneficiarnos. Ya se ha mencionado, hay pactos bilaterales en el cual Dios nos dice, si tú haces esto, yo haré aquello, como también hay los unilaterales. Aunque no hagas, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Dios nos quiere bendecir. Y hay un pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Y es un regalo. Y bien, el apóstol Pedro menciona en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios hizo un pacto que estaba establecido desde la creación del mundo, y es el pacto de la salvación, el pacto de salvarnos, de redimirnos. Pastor Villanueva, este pacto que Dios ha hecho con la humanidad, ¿es unilateral? ¿Es bilateral? Cuéntenos, pastor, a nuestros hermanos, ¿en qué consiste el plan de salvación? Sí, gracias, pastor Isaí. Muchas veces puede existir algo de confusión al respecto porque sabemos que nuestro Dios, en la persona de Cristo Jesús, ha dado todo lo que el cielo podía dar para nuestra salvación. Sin embargo, considerar que únicamente viene de parte de Dios y que a nosotros no nos compete hacer nada sería un grave error. De hecho, hay una corriente de pensamiento dentro del mundo cristiano que cree que todo el mundo se va a salvar, que porque Dios ofreció la salvación a todos, todos por ende nos vamos a salvar. Y eso se conoce como universalismo. Sin embargo, la Biblia no sustenta esa idea, porque nos habla de una relación bilateral, en donde Dios da, pero nosotros recibimos. Y como vamos a ver a continuación, hay una serie de factores que tanto usted como yo tenemos que hacer, tenemos que creer, para poder aceptar la salvación que viene de parte del cielo. Por ejemplo, en Primera de Juan 5:13 nos habla de esta salvación a los que creen. Es decir, aunque la salvación es impartida gratuitamente, hay que recibirla y creer en ella. También, por ejemplo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 10 y 11, nos habla y utiliza dos palabras interesantes para sostener esta idea. Nos habla de afirmar nuestra vocación, a la cual fuimos llamados, y también nuestra elección de permanecer en el camino de salvación. Es decir, yo no me salvo únicamente porque Jesús vino a morir, yo me salvo porque me aferro a esa idea, porque la creo, porque la vivo, y porque entonces yo me amparo en lo que Jesucristo hizo por mí, y de esa manera decido vivir. De acuerdo con esta parte de la lección, nos menciona que el apóstol Pablo, aunque siempre atestiguó en sus cartas que la salvación era por fe y no por obras, también habló de esta relación, pastor Isaí, esta relación bilateral. Y tengo, por ejemplo, aquí en la segunda carta que le escribe al joven Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 6, donde Pablo escribe: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y únicamente partiendo de este pasaje podemos entender esta cooperación divino-humana. El apóstol Pablo está hablando de la salvación que viene de Dios, de la corona que Dios le dará, pero habla en primera persona cuando dice que él ha peleado la buena batalla. Él también nos dice aquí, ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Es decir, tuvo que seguir esta serie de cosas, de creencias, de aprendizajes y de vivencias
para que entonces esta salvación por fe le fuera impartida. Y esta parte en la que el apóstol Pablo está prácticamente despidiéndose de su audiencia, él sabe que va a ser sacrificado y catapulta su idea hacia la segunda venida de Jesús cuando le dará la corona. También abre la oportunidad para usted y para mí. Dice que no solamente se le dará a él, sino a los que aman su venida, poniendo una vez más en contexto la cooperación humana con la dadivosidad de Dios, en este caso en que tenemos que amar esa venida de Jesús, esa salvación. Amén. Realmente, hermanos, el pacto de la salvación es una bendición, porque la vida eterna, el perdón por nuestros pecados, están disponibles para todos. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios ha hecho, pero nos corresponde creer, tal como lo has mencionado, pastor, nos corresponde aceptarlo. Por la fe debemos seguir y recibir la salvación. Bien lo dijo Nicodemo cuando leemos San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios que dio a su Hijo, Él fue lo que dio para salvarnos. Se hizo siervo, como hemos leído en Filipenses 2, pero la parte nuestra es decidir obedecer, creer en Él, creer que Él es nuestro Salvador. Y durante esta lección nos está llevando a acercarnos a Él, a tomar decisiones para vida eterna. Lo único que debemos hacer es aceptarlo por la fe. Y eso mismo pasó en el desierto con el pueblo de Israel. Cuando leemos Deuteronomio, usted se va a dar cuenta, mis queridos hermanos, que Deuteronomio enfoca a todos a obedecer a Dios y recibir sus bendiciones, poniéndolo en primer lugar. Si leemos la Biblia allí en Deuteronomio, y le voy a invitar para que me acompañe, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice de la siguiente manera: y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tiene que ver con tomar decisiones. Elige, cree, obedece. En Deuteronomio nos llama la obediencia. Pastor Marván, ¿qué bendiciones iba a recibir el pueblo de Israel si decidía obedecer a Dios, si decidía cabalmente poner a Dios en primer lugar? Sí, muchas gracias, Pastor Isaí. Saben que esta parte de la lección ha sido muy interesante porque hemos estado analizando el libro de Deuteronomio durante este día, que podríamos decir, como dice el autor de la lección, es la versión impresa de los mensajes de despedida de Moisés a la segunda generación de los israelitas. Qué interesante que este libro puede conocerse también como el libro de las memorias. En este libro se relata toda la conducción divina de Dios sobre el pueblo de Israel, cómo lo fue conduciendo, cómo lo fue guiando, cómo lo fue protegiendo, librando de peligros que a veces ni se imaginaban ni los esperaban. Podemos decir también que el libro de Deuteronomio es un libro en el que se muestra la fidelidad de Dios para con su pueblo, el pueblo de Israel. Pero también en este momento nuevamente mencionamos que en un pacto, en un contrato, no únicamente una parte es la que cumplía con una parte del pacto, sino que el pueblo también tenía algo que hacer. Dios ha dado muchas promesas y Dios da algunas que son incondicionales, pero muchas de ellas también son con condiciones para que al pueblo le pueda ir bien. El pueblo necesita hacer algo de su parte también. De hecho, en el libro de Deuteronomio, la próxima vez que lo lean, les puedo dejar una tarea. Pueden subrayar cuántas veces en el libro de Deuteronomio aparece la frase para que te vaya bien. Inclusive en qué contexto aparece. Ustedes podrán ver allí, haz esto para que te vaya bien. Haz esto otro para que te vaya bien. Aparece repetitivamente esa parte en el libro de Deuteronomio, porque quiere dejar impresa en nuestra mente
la parte que nosotros como pueblo tenemos algo que hacer para que nos vaya bien. Y en esa dirección, nosotros estuvimos viendo durante este día lo que tiene que ver con Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14. Nosotros podemos encontrar las bendiciones de aquellas personas que son obedientes a Dios. Y es por eso que allí comienzan los primeros versículos diciendo que todas estas bendiciones nos alcanzarán si obedecemos a la voz del Señor nuestro Dios. Y allí se nos menciona que seremos bendecidos en nuestro campo, que será bendecida nuestra familia, será bendecido el fruto del vientre, será bendecida nuestra hacienda, nuestros animales, será de bendición en nuestro alimento, nuestra harina, será de bendición inclusive el estar en casa y el salir, el resguardo, la protección divina en todo momento. Bueno, será de bendición inclusive hasta en contra de los enemigos. Cuando los enemigos busquen algo contra ti, el Señor estará allí para cuidarnos, para protegernos, para hacer añicos los planes enemigos. Bueno, tantas bendiciones que Dios promete si escuchamos atentamente a su voz y ponemos por obra sus mandamientos. Así que nuevamente regresamos al punto en el que posiblemente algunas personas hasta el día de hoy, y quizás alguno de los que nos está escuchando ahora, llegue a pensar que como la salvación es gratuita, que como Dios ya lo ha entregado todo por amor a nosotros, nosotros no tenemos nada que hacer, únicamente tener fe en lo que Jesús ha hecho por nosotros y ya. Sin embargo, sí la salvación es gratuita, sí la salvación es por fe, pero tenemos algo que hacer. Y ese algo que hacer son las condicionales de Dios. Para que nos vaya bien, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos poner por obra sus mandamientos, guardarlos en nuestra vida. Y eso nos ayudará para evitar algunos conflictos y algunas maldiciones que inclusive la otra parte de este capítulo las menciona. Es correcto, Pastor David. Justamente Deuteronomio maneja este paralelismo entre lo que va a suceder si hacemos caso a los consejos, a las ordenanzas, estatutos y mandamientos de Dios, pero también a partir del versículo 15 del mismo capítulo 28, dice lo que va a suceder si hacemos lo contrario. Comienza diciendo, pero si no obedeces al Señor tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán las siguientes maldiciones. Acabamos de vislumbrar más o menos algunas de las promesas y bendiciones que el Señor ofrece a quienes le obedecen. Justamente del 28:1 en adelante empieza a decir lo que el pastor David mencionó: bendiciones sobre la tierra, bendiciones sobre los hijos, bendiciones incluso como nación o pueblo en medio de quienes nos rodean, pero también si decidimos abiertamente desobedecer y darle la espalda a Dios, viene una serie de consecuencias, y es justo eso lo que muchas veces no llegamos a comprender. Creemos, como ya se refirió, con esta idea de universalismo, que el Señor hará nacer el sol sobre justos e injustos, y es así, pero hay cosas que únicamente acontecen y puede experimentar aquel que permanece fiel. La parte final de este día, la lección hace un énfasis interesante en que estas cosas que el Señor pedía que obedecieran, que el Señor pedía a su pueblo y nos pide ahora a nosotros que llevaran a cabo, no eran cosas difíciles o que les fuera de difícil acceso. De hecho, menciona en Deuteronomio 30, a partir del versículo 11, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá y explicará para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién cruzará por nosotros el mar y lo traerá y nos lo explicará a fin de que lo cumplamos? Justamente esto todavía aplica para nosotros. No es que tengamos que hacer una gran obra para entender la voluntad de Dios, sino únicamente ir a su palabra y entender que si la obedecemos, que si la guardamos y cumplimos, el Señor nos bendecirá como su pueblo. Y quisiera agregar un detalle más. Aquí en Deuteronomio capítulo 28, versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera: el Señor te confirmará por pueblo suyo santo, como te ha jurado, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, y todos los pueblos de la tierra verán
que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Miren, ¿por qué el ser humano todavía tiene algo que hacer en el pacto de Dios, en el contrato de Dios? Porque esto es una señal, inclusive. Los que no lo hacen así, es como si estuvieran diciendo que no son parte del pueblo de Dios. Los que obedecen a Dios, los que guardan sus mandamientos, los que están haciendo su parte del contrato con Dios, son el pueblo santo de Dios. Es decir, cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona se entrega a Dios, cuando una persona se deja dirigir y guiar por Dios, debe notarse diferente a todos los demás. Y ese es algo así como una señal, un sello de que son parte del pueblo de Dios. Si eres parte del pueblo que está en contrato con Dios, tienes que notarte diferente. ¿Y cómo te vas a notar diferente? Escuchando la voz de Dios y guardando sus mandamientos. Amén. Gracias, pastores, hermanos. Dios ha hecho este pacto con nosotros. Él quiere salvarnos, Él quiere que te vaya bien, Él desea que tú elijas la vida. Solamente tienes que creer, obedeciendo la palabra. Si tú aceptas este maravilloso regalo de salvación, en respuesta obedecerás, escucharás la voz de Dios y te irá bien. Y eso es lo que la lección nos está llevando a hacerle caso a los pactos de Dios. Deuteronomio termina diciendo: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hermano, decide creer. Vamos a una pausa y regresaremos para abordar las obligaciones. Ya abordamos de este maravilloso regalo de salvación, pero de este plan, de este pacto, se derivan otros. Y vamos a abordarlos en los siguientes momentos. Le invitamos para que pueda continuar con nosotros. Escríbanos en el chat. ¿De qué manera usted puede agradecer a Dios por lo que el Señor ha hecho por usted? Vamos a una pausa, regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Continuamos en Creciendo la Palabra. Gracias por estar con nosotros. Hemos llegado a la siguiente sección: obligaciones del pacto. Hemos estudiado que el pacto de la salvación es un regalo para todos. Lo único que debemos hacer es creer. Así que los esquemas del contrato de bendición son sencillos. Si obedecemos con diligencia y observamos cuidadosamente los mandamientos de Dios, Él nos dará bendiciones abundantes y milagrosas. Dios cuidará de nuestra salud, nuestra familia, la seguridad, el sustento, las finanzas, las propiedades y lo demás. Dentro del pacto de la salvación, hermanos, tal como hemos abordado, hay algunas obligaciones que cumplir. Sí, somos salvos.
Y eso nos va a llevar a obedecer su palabra. Y Dios nos llama, por ejemplo, a adorarlo solamente a Él. Hay que amarlo sobre todas las cosas. Como también nos dice Él que nos alejemos de la idolatría, que no tengamos dioses delante de nosotros, como también que guardemos el sábado, como esa señal entre Él y nosotros. Como también nos habla que hay que cuidar, hay que observar algunas leyes de salud para honrar a Dios a través de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero también hay una cláusula muy importante, una obligación muy importante que tiene que ver con reconocer que Dios es quien da las posesiones materiales. En Proverbios capítulo 3 nos hace una invitación. En el versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pastor Marván, hay una invitación que el proverbista nos hace, que hay que honrar a Dios, que hay que temer a Jehová y apartarnos del mal. Y nos hace una, una forma impenitente ahí, de tal manera que podamos nosotros honrar a Dios a través de algo. ¿Qué es eso, pastor, que nos hace la invitación del proverbista? Sí, muchas gracias, Pastor Isaí. Qué interesante tema es el que vamos a comenzar a ver aquí y que de hecho vamos a estar viendo durante todo el trimestre, que tiene que ver con las posesiones. Durante este trimestre estamos estudiando el tema administrar para el Señor hasta que Él venga. Nosotros, desde el libro de Deuteronomio, que estuvimos viendo hace unos minutos, podemos recordar aquella cita bíblica donde menciona que el Señor es el que nos da la fuerza para hacer las riquezas, para tener las posesiones. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo aquí en Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 10, es la invitación divina a que pongamos a Dios siempre en primer lugar. Y miren qué interesante, porque nosotros podemos hacer un poquito de memoria, de recuento bíblico de todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Podemos encontrar que Dios es nuestro creador. Podemos encontrar que Dios es el que sustenta nuestras vidas, a nuestros hogares. Podemos encontrar no únicamente eso, sino también que Dios es nuestro redentor. Él nos ha rescatado de este mundo de pecado y entregó al mismo Señor Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Por lo tanto, lo menos que nosotros podemos hacer en gratitud a Dios es devolverle a Dios las partes que le corresponden. En este caso nosotros estuvimos viendo algunas palabras claves. Aquí en Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Miren que aquí volvemos a encontrar este patrón de un contrato, de un pacto con Dios. La parte de las bendiciones, de las promesas, en el versículo 10 dice: serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Pero en el versículo 9 viene la parte que tiene que ver con las obligaciones. Precisamente lo que estamos viendo en este momento. Y en esas obligaciones tiene que ver con honrar al Señor con nuestros bienes. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, debemos reconocer que es gracias a Dios. Por lo tanto, necesitamos honrar a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Es por eso que todo lo que tenemos a manera de posesión material, deberíamos nosotros ofrendar para Dios, utilizarlo para Dios, de acuerdo, claro, a las posibilidades, aunque hay algunas partes específicas que Dios nos reclama, que vamos a ver a continuación. Pero nosotros lo que tenemos debemos de ponerlo a la merced de Dios, y lo que somos también, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestro tiempo, todo deberíamos también ponerlo a la merced de Dios. Cuando aquí el texto bíblico menciona primicias,
no vamos a hablar en este momento de primicias, únicamente en el contexto en el que se encuentra aquí en Proverbios capítulo 3. En este contexto nos está mencionando que nosotros deberíamos darle a Dios siempre la primer parte. La primer parte, por ejemplo, si estuviéramos hablando de dinero, si nosotros recibimos un sueldo, pues la parte de Dios debería ser la primera. Porque a veces algunos quizás no alcanzan a devolver a Dios la parte económica que Dios nos pide, porque posiblemente lo dejan hasta el final. Y aquí la recomendación divina es que primero nosotros apartemos esa parte para el Señor. Y de esa manera inclusive Dios nos va a bendecir tanto que nuestras necesidades van a ser suplidas, nuestros graneros van a ser llenos, van a ser abundantes y nuestros lagares también. Así que ojalá que nosotros podamos poner siempre en primer lugar a nuestro Dios. Es así, Pastor David. Muchas veces cometemos el error de hacer nuestros gastos, nuestras compras, nuestra despensa y las necesidades básicas de las cuales el Señor sabe que tenemos. Y al final, si se acomoda el presupuesto, damos la parte que le corresponde a Dios. Y al respecto hay una cita aquí que mencionaba la lección Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 84, donde dice: el Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, de acuerdo a Proverbios 3:9. Esto nos enseña que debemos gastar los recursos en nosotros, que no debemos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que queda, aunque esto también es un diezmo honrado. La porción del Señor debe separarse en primer lugar. Y creo que aquí ya nos lleva a un acto de confianza, un acto en el cual nosotros estamos depositando toda nuestra confianza en Dios y estamos diciéndole: yo sé que con tu bendición lo que queda en mi bolsillo es más que suficiente para mis necesidades, en lugar de decir: Señor, si sobra de todo lo que tengo que pagar, entonces te voy a devolver. De hecho, la Biblia presenta siempre que debemos dar a Dios esa parte aún en tiempos difíciles. Hacia la parte final de esta porción de la lección, mencionaba cuán difícil puede llegar a ser esta fidelidad total a Dios cuando las cosas no van muy bien, cuando hay escasez, cuando hay alguna necesidad en casa. Y esto, pastores, me hizo pensar cuando el profeta visita a esa viuda que únicamente tenía para hacer un panecillo, comerlo con su hijo y entonces morir. Pero el profeta, como representante de Dios, como embajador, le dice: dame primero a mí de comer y entonces comerás con tu hijo. Y la mujer tiene que tomar una decisión en ese momento. Si confiar en lo que ella puede ver, palpar, medir, o entonces confiar en quien venía de parte de Dios. Y esto nos toca a nosotros también en la actualidad. Podemos confiar en nuestra calculadora, en las finanzas familiares, en ver si me va a alcanzar o no, o podemos dar un paso de fe y confiar en Dios. Saber que si le damos lo mejor, lo primero, apartado para Él, Él va a hacer provisión y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde también en nuestra mesa. Amén. Mis queridos hermanos, vaya lección que estamos abordando, porque Dios anhela que podamos honrarlo. ¿De qué manera? Glorificarlo en nuestra vida. Si Él ya nos dio la salvación, si Él nos ha dado bienes materiales como una respuesta porque nosotros hemos decidido obedecerle y escuchar su voz, Dios espera que nosotros podamos entonces poder participar en ayudar a otros también. Bien se ha mencionado que primicias tiene que ver con ponerlo en primer lugar. Sí, Dios nos llama a ponerlo en primer lugar, no en segundo, no en último, porque eso a veces se puede hacer una carga. Y durante esta lección hemos de abordar con respecto a una experiencia que tuvo el pueblo de Israel, que puso a Dios en último lugar. Sí, puso a Dios en último lugar, de tal manera que les fue mal. Les fue mal. Y ese es un peligro que nosotros como seres humanos podemos correr. Proverbios nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Como también Deuteronomio nos invita, ¿no? Y leo Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Un peligro entonces tiene que ver con olvidarnos de Dios. Cuando nos va bien, pensamos que ya somos salvos. Hay un pensamiento de Juan Calvino que una vez salvos, siempre salvos, ya no pasa nada. Pero no, Dios está haciendo un pacto bilateral con nosotros. Y cuando lo ponemos en último lugar, podemos correr el riesgo. ¿Qué pasó con Israel? Cuando dejaron por último lugar el templo después del cautiverio. Y Pastor Marván, Dios hace un llamado a través del profeta Malaquías. Dios llama al pueblo a serle fiel ¿en qué, pastor? Y que es una invitación también a nosotros para no ponerlo en último lugar. Sí, muchas gracias, Pastor Isaí. Nosotros en la primera lección de este trimestre, estamos en la lección número 2, en la primera lección veíamos que somos, como pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios. Vemos a Dios como nuestro Padre. Jesús llamaba repetitivamente a Dios Padre como su Padre, por lo tanto somos hermanos, somos parte de la familia de Dios. Por ahí en la primera lección estábamos viendo que si nosotros escuchamos la voz de Dios, sus enseñanzas y las ponemos en práctica, somos como aquellos hombres sensatos, prudentes que construyen sobre la roca. Eso nos ayuda como base para todas las lecciones que vendrán a continuación, como esta segunda lección. Cuando llegamos a este tema, saben que este tema es un tema, podría denominarse quizás algo difícil de hablar, porque como que a muchas personas no les gusta cuando comenzamos a hablar de dineros, ¿no? Como que muchas personas cuando hablamos de diezmos, de ofrendas, como que no les gusta, se sienten incómodos, pero saben que es parte de las obligaciones del pacto. De hecho, si nosotros vemos también en la palabra de Dios lo que tiene que ver con reavivamientos, en los reavivamientos cuando estaba el rey Josías, cuando estaba el rey Ezequías, bueno, entre otros reavivamientos más en el tiempo del profeta Elías, nosotros recordaremos que en los grandes reavivamientos siempre se regresaba a estudiar la palabra de Dios, se regresaba a los servicios en el templo de Dios, se regresaba a momentos de oraciones. Y también ustedes pueden encontrar un elemento fundamental que tenía que ver con los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas son necesarias por varias razones. Una de ellas, bueno, somos parte de la familia de Dios. Dios tiene una misión en este mundo y para que la misión pueda pues llevarse a cabo, ir adelante, necesita financiamiento. Y para eso Dios nos pide que nosotros podamos devolver algunas partes que le corresponden. Es por eso que en diferentes partes de la Biblia nosotros podemos encontrar que si Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas, nosotros únicamente en gratitud le devolvemos a Dios. El rey David cuando estaba juntando, ustedes recuerdan, todo eso para la construcción del templo, decía, bueno, de lo recibido de tu mano te damos. Porque en realidad reconocían que todo es de Dios. Cuando nosotros estamos hablando aquí durante este día, en Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 11, estamos hablando de un tema en específico que tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas. Saben que hay varios estudios, hay tesis hablando de teología que mencionan que hay una alta conexión entre la espiritualidad y la devolución o no devolución de los dineros de Dios. Así que es un dato interesante quizás para que meditemos en ello. Hay relación entre la espiritualidad de la persona con la obligación del pacto de devolver a Dios la parte económica que le corresponde. Y entonces, ¿qué es lo que había sucedido aquí? El pueblo se había apartado tanto de Dios, se había olvidado tanto de Dios, que dejaron de dar los diezmos y ofrendas. Y bueno, pudiéramos nosotros pensar en algunas variantes que estaban por aquí. A lo mejor algunos dejaron de dar porque a lo mejor desconocían el tema, podríamos decir.
Algunos quizás conocían el tema y aún así lo dejaron de dar. Algunos quizás tenían que ver con falta de fe, de fidelidad a Dios, entre otras cosas más. Sin embargo, bueno, el texto nos menciona que habían dejado de devolver a Dios la parte que le corresponde. Y por lo tanto, en Malaquías, desde el versículo 7, Malaquías 3:7, Dios hace la invitación: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y entonces el libro de Malaquías es un libro interesante porque es un diálogo, ¿no?, entre Dios y el pueblo. Y entonces todavía allí se hace la pregunta al pueblo: ¿y en qué tenemos que volvernos? O sea, como si el pueblo no supiera que está desviado de Dios. Y Dios tiene que contestar: bueno, vuélvanse en devolverme la parte que me corresponde con diezmos y ofrendas, porque me están robando. Qué interesante el versículo 8. Y entonces Dios le dice: es que me están robando, por lo tanto devuélvanme los diezmos y las ofrendas. Así que nosotros podemos encontrar un patrón aquí en Malaquías 3:7 al 11. Vuélvanse a Dios, dejen de robar. El robo es sinónimo o igual a una maldición. Y la solución, ¿cuál es? Traigan de nuevo el dinero, diezmos y ofrendas a la tesorería del Señor. Así que el texto bíblico aquí en el versículo 10 inclusive nos invita a que probemos a Dios y veamos si Dios no va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Nuevamente nosotros encontramos aquí la parte de que Dios promete algo, va a bendecirnos abundantemente. Pero para que las promesas se cumplan, el pueblo de Dios tiene que hacer una parte. Y esa parte en este momento tiene que ver con la devolución de diezmos y ofrendas. Si nosotros devolvemos a Dios los diezmos y las ofrendas, entonces Dios promete que nos va a bendecir abundantemente. Abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Ojalá que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde. Sí, pastor, es correcto. Justamente la parte que mencionaba de que es un mero reflejo la manera como devolvemos o no la parte que Dios pide de nosotros, de nuestra espiritualidad. Es algo así como un termómetro. Cuando nosotros estamos fallando en esta parte, no es el problema en sí, sino que refleja que dentro hay una infección, que dentro hay algo que nosotros debemos cambiar, que algo que debemos mejorar. Y justamente Malaquías les escribe en una época en la que el pueblo de Dios se había apartado, en la que el pueblo de Dios estaba fallando con lo que Él demandaba de ellos. Y es curioso que en este momento, como en varias partes de la Biblia, cuando el ser humano está alejado de Dios, cuando el ser humano tiene un problema realmente con la parte bilateral del pacto que nos toca cumplir, es Dios quien interviene. No espera Dios a que nosotros reaccionemos, recapitulemos lo que estamos haciendo mal, sino que es Él el que muestra el camino que va a servir al hombre para que pueda regresar y en este caso volverse a Dios. Y lo establece, pregunta: ¿puede robar entonces el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando en los diezmos y las ofrendas. Y aquí una parte que me gustaría resaltar: muchas veces logramos comprender el asunto de los diezmos, de repente por ahí tenemos alguna dificultad, pero sabemos que la 10ª parte es de Dios y creemos que así como ha sido abierto el tema de las ofrendas en cuanto a porcentaje, que no se nos da un dato exactamente de cuánto debemos ofrendar, pero creemos que ofrendar es opcional. Creemos que únicamente el diezmo es lo que pide Dios y la ofrenda, si la quiero la doy y si no quiero no la doy. Sin embargo, Él incluye la palabra ofrenda en el contexto del robo que se le ha hecho. Por supuesto que la ofrenda tiene que ver con una gratitud a Dios, con cómo mi corazón está agradecido por las bendiciones y en esa proporción le doy. Sin embargo, a veces lo pasamos un poco por alto. Dice la pluma inspirada: el que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ustedes, ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y también sus ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y a las ofrendas está claramente establecido en el 3er capítulo de Malaquías. Dios pide entonces que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Y esa parte de la lección
termina justamente con la reforma, el reavivamiento del rey Ezequías, en donde, a diferencia del tiempo de Malaquías, la gente llevaba, y dice que era tanto lo que ellos llevaban que se apilaba justamente en montones. Y qué interesante que el Señor justamente habla de esta abundancia hacia la parte del versículo 10 de Malaquías 3, donde Él dice, si ustedes cumplen con esto, no me voy a quedar de brazos cruzados. Dice, traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros podemos creer esta promesa, podemos depositar nuestra confianza en Dios y decirle, Señor, aquí está la parte que me corresponde darte. Entonces, estar dispuestos a ver esas bendiciones que van a sobrevenir a nuestra mesa. Cuando nosotros vemos ahí en el Antiguo Testamento el santuario israelita, por ejemplo, nosotros encontramos que se llevaban sacrificios al santuario, en obediencia, ¿verdad?, a algunos mandatos que Dios había pedido. Cada vez que se lleva un sacrificio delante de Dios es un acto de adoración. Cada vez que se lleva un presente delante de Dios es un acto de adoración. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase que normalmente cuando en los cultos, en nuestros servicios de culto, algún hermano dice, ha llegado el momento de adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. En realidad está en todo lo correcto, porque el acto de devolver la parte que le corresponde a Dios es un acto de adoración. Y en este momento quisiera mencionar que cuando nosotros hablamos del diezmo, la 10ª parte de lo que corresponde es un acto de obediencia, porque la palabra en la Biblia ya se nos pide que devolvamos el 10% de nuestros ingresos. Así que al hacer eso nosotros obedecemos a Dios. Es un acto de obediencia, es una parte de la obligación del contrato, del pacto, como estamos viendo ahora. Pero agregando a eso las ofrendas que ya el pastor Jesús nos mencionaba, no es opcional. Las ofrendas también debería ser de vuelta a Dios. En la ofrenda es que se muestra nuestra gratitud, y en la ofrenda es que se muestra nuestra adoración a Dios. En el diezmo únicamente nosotros obedecemos a Dios lo que Él nos pide, pero en la ofrenda es donde nosotros nos mostramos agradecidos y es la manera en la que nosotros adoramos a Dios. Es por eso que Deuteronomio 16:16 dice que nadie debería presentarse delante de Dios con las manos vacías, porque el llevar un presente a Dios es un acto de adoración. Ojalá que nosotros durante este trimestre y durante este tema lo estudiemos con oración, con ayuno. Son temas difíciles que dar. Yo he escuchado a más de un predicador, yo mismo lo he hecho, que para hablar de estos temas oramos más, ayunamos más para que Dios pueda tocar los corazones de los oyentes. Ojalá que cada uno de nosotros pueda hacer la parte que nos corresponde en este pacto y contrato con Dios. Amén. Son obligaciones que están como un resultado de amor por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bien dice el himno 276 de nuestro himnario adventista: ¿qué te daré, maestro? Moriste tú por mí. Menos daré de lo que me des, o todo te lo entregaré. Y en la última estrofa dice: ¿qué te daré, maestro? Mi gran benefactor. Todo mi tiempo y bienes daré, a ti pertenecerán. Vamos a la última parte de este estudio. Le invitamos para que pueda comentarnos ahí en el chat de qué manera Dios le está hablando a través de esta lección de escuela sabática. Pausa y regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría, sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio.
Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Regresamos a la última parte de este estudio, bendiciones del pacto. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, hemos hablado acerca de los pactos, el pacto de Dios, las obligaciones que tenemos en obediencia a lo que el Señor ha hecho por nosotros, y Él nos ha prometido bendiciones. Y tal como hemos abordado en esta lección, Dios desea que te vaya bien. Pastor Marván, ¿qué bendiciones obtenemos en cuestión material si ponemos primeramente el reino de Dios? Muchas gracias, Pastor Isaí. Estábamos viendo que en los pactos, contratos de Dios con el ser humano, con su pueblo, hay dos partes. Tenemos obligaciones, tenemos varias obligaciones. Entre ellas vimos hace un momento una de ellas, diezmos y ofrendas. Hay otras más. Y en este momento vamos a ver lo que tiene que ver con las bendiciones del pacto. Durante esta semana hemos estado viendo varias bendiciones que Dios nos va a dar cuando nosotros seamos fieles a Él, cuando guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra. Por ejemplo, desde Deuteronomio 28:11 nosotros veíamos que si escuchamos atentamente la voz de Dios y guardamos sus mandamientos, el Señor nos hará abundar en bienes. Deuteronomio 28:11. En Proverbios 3:10 veíamos que por poner también por obra los mandamientos de Dios, en poner en primer lugar a Dios, nuestros graneros serían llenos con gran abundancia. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, un texto conocido, ustedes recordarán que también, pues hasta el día de hoy, la gente se sigue preocupando por qué van a comer, qué van a tomar, qué van a vestir. Y el Señor Jesús sabía que la gente que lo escuchaba también eran personas que iban al día, era parte del común del pueblo, nos menciona la Biblia, el autor de la lección, y por lo tanto el Señor les estaba diciendo: yo sé que ustedes también tienen necesidades, yo sé que ustedes también tienen preocupaciones, yo sé que están preocupados cada día por qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, pero ¿qué les parece si les propongo algo?, dijo Jesús. ¿Y cuál era esa propuesta? Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas os serán añadidas. Así que el Señor está diciendo: miren, no tienen por qué preocuparse, no se preocupen por lo que necesitan, no se preocupen por los problemas que tienen, basta cada día su propio mal, dice el siguiente versículo. De tal manera que hay muchas bendiciones, podríamos decirlas materiales, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nos entregamos por completo a Él y obedecemos sus mandatos. Amén. Así que no nos va a hacer falta de ningún bien material. El Señor se va a encargar de alimentarnos, de vestirnos, de darnos techo, de darnos abrigo. Así que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Muy bien. Aparte de estas bendiciones materiales necesarias para la vida, el Señor también promete siempre el aspecto espiritual. Hay veces que tenemos todo, materialmente hablando, tenemos comida, tenemos una solvencia considerable, pero hay algo que falta ahí. Y quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 26 y versículo 3, donde dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Y aquí volvemos a encontrar esta parte bilateral, en donde Dios promete darnos paz, la paz que solamente Él puede dar, pero nos dice que para eso nosotros tenemos que perseverar pensando en Él y confiar en lo que Él va a hacer por nosotros y lo que ha prometido. De igual manera, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, Él nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nosotros estos pecados delante de Él. Entonces, volvemos a esta dualidad entre Dios y el hombre. Yo hago, pero también necesito que tú creas, también necesito que tú confieses, también necesito que tú pienses en mí, que me involucres en tu vida. Y yo te prometo paz, perdón, si tú haces estas cosas que te estoy pidiendo. Amén, hermano. Necesitamos entrar en pacto con el Señor. Él desea que en su libre albedrío tome decisiones para vida eterna. Ya leímos hace un momento Deuteronomio 30:19. Elige la vida para que vivas tú
y tus descendientes. Elijamos sabiamente nuestro libre albedrío, permitámonos guiar por el Espíritu Santo de tal manera que tomemos decisiones para vida eterna. Hemos llegado al final de este estudio porque ha sido muy claro, somos salvos por la fe. Sí, somos salvos mediante la fe, y mientras respuestas que hemos dado a lo que Dios nos ofrece, establecemos una relación con Él y en gran medida determinamos nuestro propio destino. Pastor Marván, ¿qué mensaje le daría a los maestros, a los alumnos que se han conectado en este repaso para que puedan enseñar en sus clases de escuela sabática? Muy bien, ante las dificultades que algunas personas tienen para encontrar en la Biblia, que algunas cosas nosotros también las tenemos que hacer, deberíamos nosotros como maestros buscar textos bíblicos que refuercen que Dios tiene pactos, contratos con nosotros, que Dios realiza su parte, pero también exige que nosotros como su pueblo realicemos la parte que nos corresponde. Es cierto que hay algunas cosas que son incondicionales, pero aún en algunas de ellas incondicionales hay partes condicionales. La venida de Jesús es incondicional, pero la preparación es condicional, por decir un ejemplo. Así que ojalá que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde. Invitemos a nuestros alumnos en nuestras clases para que podamos meditar en nuestras obligaciones del pacto, pero también, claro, en las bendiciones que tenemos por entregarnos por completo a Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor David, por acompañarnos en este estudio. Saludos a su iglesia, a su distrito. Pastor Villanueva, ¿qué mensaje le daría también a los hermanos que se han conectado para que puedan enseñar en sus clases de escuela sabática? Sí, Pastor Isaí, gracias. Hemos aprendido varias cosas, mis hermanos. Hemos repasado algunas que ya conocíamos también, pero sin duda algo que debemos llevarnos a la clase, a la discusión, al debate de este sábado, es que en este plan eterno, en este pacto que el Señor quiere establecer con nosotros, definitivamente tenemos participación. Definitivamente hay una parte que nos corresponde, y esto puede ser un detonante en las decisiones que el Señor tiene para nosotros. Es decir, lo que usted haga y deje de hacer, lo que yo haga y deje de hacer, tiene un eco también en la mente de Dios para el cumplimiento de este pacto bilateral. Amén. Muchas gracias, Pastor Villanueva. También saludos a su distrito. Hermanos, Dios ha sido fiel. Dios nos ha salvado. ¿Qué le daremos? Lo que podemos darle de todo corazón es nuestro corazón, para que lo gobierne y para que podamos obedecer fielmente a su palabra. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 435. Elena de White dice: donde quiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del mundo, ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática, de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecerían. Hermanos, que Dios nos ayude a ser obedientes, que Dios nos ayude a responder a este llamado de salvación. Recuerde que la próxima semana tenemos otro estudio con respecto al pacto del diezmo. Le invitamos para que usted pueda dejar sus comentarios, desde dónde nos sintonizó y también de qué manera Dios le habló a través de este estudio de la lección de la escuela sabática. Nos encontramos la siguiente semana, si así el Señor lo permite. Gracias.